Bienvenidos a este tema, flujo de materia y energía en los ecosistemas. Vamos a ver qué hay en un ecosistema. Se parte de primeras con un individuo u organismo que normalmente no se encuentra solo, sino que suele haber más de su especie. El conjunto de organismos de la misma especie en un ecosistema sería la población. Diferentes poblaciones forman lo que se conoce como comunidad o biocenosis, lo que englobaría a todo lo que está vivo en ese ecosistema. Podemos encontrar desde plantas, bacterias, hongo, hasta los que conocemos como animales. Si a este conjunto le sumamos lo que no está vivo, por ejemplo, piedras, aire, lo que vendría a ser el biotipo, llegamos a formar el ecosistema. No hay un ecosistema único en la Tierra, sino un montón de diferentes, y todos ellos formarían lo que se conoce como ecosfera. Así pues, en un ecosistema encontramos dos partes principales, los factores bióticos y los abióticos. Mientras que la biocenosis recoge lo que tiene vida, el biotipo, ¿qué recoge? Pues lo que no tiene vida. En el primer caso encontramos los factores relacionados con los seres vivos, ya que su mera existencia representa relaciones entre ellos, entre estos organismos, y también unas influencias en el medio en el que están. Por ejemplo, el comer, el respirar, hacen que el biotipo pueda cambiar. Luego, los factores abióticos que encontramos en un biotipo son aquellas variables que permiten que en un sitio determinado pueda haber una biocenosis concreta. Por ejemplo, depende de los organismos que vivan, habrá más, menos luz, aire, etc. Como he dicho, pueden haber muchos ecosistemas diferentes, desde un fondo marino, una selva, un lago, una montaña, un desierto, incluso cosas más pequeñas y desagradables, como lo llega a ser una cabeza con piojos, un fregadero sucio o cuando se está empezando a pudrir frutas y verduras. Una de las relaciones que habría entre los organismos serían las tróficas. Trofos proviene del griego alimento, así que cuando estamos hablando de una relación trófica nos referimos a una relación alimentaria. Entonces, lo que veríamos sería primero de todo los productores. Son aquellos que producen la materia orgánica a partir de la inorgánica. La materia orgánica que generan hace de alimento a los consumidores primarios, los cuales sirven de alimento para los secundarios y así hasta los terciarios. Finalmente, parte de aquella materia orgánica proveniente ya sea de los productores como de los consumidores primarios, secundarios, terciarios, pasan a los descomponedores, que son capaces de pasar la materia orgánica a inorgánica, y así se cierra el ciclo de lo que vendría a ser la materia. Aquí se muestra un ejemplo de cadena trófica, donde uno es comido por el otro, pero normalmente es más complejo, y hay unas cadenas entrelazadas donde uno es comido por varios consumidores, que puedan ser incluso primarios y terciarios a la vez, y todo esto se recoge con la definición de red trófica. Ahora vamos a hablar del alimento, y no vamos a hablar ni de bistec ni chocolatinas, vamos a hablar del alimento como fuente de materia para construir y reparar los cuerpos de los seres vivos, y como energía para ser utilizada para sus procesos vitales. Para producir el alimento es necesario de la existencia de los productores, y que estos transformen la materia inorgánica en orgánica, usando la reacción de fotosíntesis. En esta reacción, la de fotosíntesis, es necesaria la energía lumínica, el agua y el dióxido de carbono. También es esencial, aunque en cantidades más pequeñas, que se incorporen en la materia orgánica otros tipos de elementos que se encuentran en las sales minerales que hay en el suelo. Cuando esta materia orgánica es usada para obtener la energía necesaria para los procesos vitales, por ejemplo, correr, saltar, pensar, se lleva a cabo la respiración en las células. En la reacción de fotosíntesis para generar la materia orgánica también se desprende oxígeno. Después, cuando esta materia orgánica es usada para obtener energía, ya sea necesaria para los procesos vitales, por ejemplo, correr, saltar, pensar, se lleva a cabo la respiración en las células del organismo. La respiración es un proceso en el que se usa la materia orgánica y el oxígeno del ambiente para romper en moléculas más pequeñas y así obtener la energía.
Estas moléculas más pequeñas que se obtienen son el CO2 y el agua. Cuando un organismo se alimenta de otro, hay entre ellos un flujo de energía. Cuando la materia orgánica se rompe durante la respiración celular que hemos visto antes en moléculas más pequeñas y se convierte al final en materia inorgánica, se desprende una energía que puede ser de dos tipos, química y térmica, y son usadas por el consumidor para sus procesos vitales. Esta energía no se recupera, se pierde en el ambiente. Por lo tanto, al avanzar al siguiente consumidor, la energía disponible es cada vez más pequeña. Por eso, siempre es necesario un aporte externo de energía para que los productores siempre puedan producir el alimento. Así que nos podemos preguntar, ¿quién proporciona este aporte externo? Pues el Sol. Así que esto hace que el flujo de energía siempre sea lineal, a diferencia de la materia que ya hemos visto que es cíclica. Así, se puede construir una pirámide de energía, donde el 90% de la energía producida por los productores es usada para alimentar al siguiente bloque, los consumidores primarios y una pequeña parte también para los descomponedores. Así que la energía que pasa al bloque siguiente siempre tiene un 10% menos de energía, lo que podemos concluir que a medida que avanza en una cadena trófica hay cada vez menos energía disponible. Esto es necesario porque si cada bloque no usara esa energía, no podría generar más para el siguiente consumidor. Como hemos comentado antes, el flujo de la materia es un ciclo cerrado. El elemento principal de la materia orgánica es el carbono, el cual es incorporado a partir del CO2 del aire o disuelto en el agua. Es incorporado mediante los productores gracias a la fotosíntesis. El CO2, una vez degradada la materia orgánica por la respiración, vuelve al aire. Otra forma natural en la que se introduce CO2 en el ambiente es mediante las erupciones volcánicas. También hay una acumulación de carbono en forma de rocas calcáreas y combustibles fósiles, como podemos ver en el dibujo. De forma artificial también se incorpora grandes cantidades de CO2 atmosféricos debido a la actividad humana en la que se usan los combustibles fósiles. Otros elementos que ya hemos comentado son el nitrógeno y el fósforo. Resumiendo, el nitrógeno, que usan los productores para incorporarlo en la materia orgánica, procede del amonio y el nitrato, los cuales se encuentran en el suelo. Estas moléculas son productos originarios de bacterias y hongos, que los han formado a partir del nitrógeno atmosférico. El nitrógeno que se encuentra en la materia orgánica sirve de alimento a los consumidores, que al final llega de nuevo a los descomponedores, que también son capaces de usarlo para formar más amonio y nitrato. En el ciclo del fósforo es aún más fácil. Los descomponedores producen fosfatos que introducen en el suelo para que los productores formen el fosfato orgánico. De la misma manera que hemos visto antes, este fosfato orgánico, procedente de las heces o del cuerpo de muchos organismos, es descompuesto por los descomponedores y formando así aún más fosfato. Ahora viene una parte que a lo mejor podría costar un poco más de entender, pero seguro que lo pillaréis rápido. Se trata de algunos de los parámetros tróficos que se estudian. Por ejemplo, la biomasa sería aquella cantidad de materia orgánica presente en un ecosistema. Por ejemplo, podríamos decir que si los únicos organismos que hubiera en una pecera fueran un pez y una alga, que pesan 20 gramos y 10 respectivamente, la biomasa de ese ecosistema sería 30 gramos. Si seguimos con el mismo ejemplo de la pecera, se puede calcular también su producción. La producción es la velocidad en la que un organismo genera la materia orgánica y se puede diferenciar la bruta y la neta. En el caso del pez, si se ha alimentado de 3 gramos de biomasa proveniente supuestamente del alga en un día, su productividad es de 3 gramos por día. Pero en cambio, si nos interesa la producción neta del pez, si éste genera 1 gramo de biomasa en un día, su producción bruta sería de 1 gramo día, ya que sería 1 gramo de biomasa que ha formado en un día. Mediante factores de conversión se pueden pasar los días a minutos. Si os fijáis, la diferencia entre la bruta y la neta es la que uno consume con la que al final es capaz de formar materia orgánica. Así que estamos viendo que hay una pequeña cantidad que se pierde. Esta es la energía que ha usado el organismo para hacer sus procesos.
Además, la producción también puede ser primaria si la calculásemos para los productores, que en nuestro caso sería para el alga, o secundaria para los consumidores y descomponedores, en nuestro caso sería el pez. Finalmente, existe también la productividad. Teniendo en cuenta que la producción neta del pez es de 1 gramo al día, alimentándose de 3 gramos diarios, podemos usar la fórmula que veis en la pantalla. Si la usamos, nos quedaría un total de 33 aproximadamente. Esto nos quiere decir que si, por ejemplo, el alga tuviera una productividad de 50, ella es capaz de generar más biomasa en menos tiempo alimentándose con menos cantidad de biomasa que el pez. Para hablar de la dinámica de poblaciones vamos a pensar en una población ideal. En esta población ideal los recursos son ilimitados y, por ejemplo, en una población de lobos donde hay conejos infinitos podríamos ver la gráfica en forma de J, que es la que veríamos a la izquierda. Si se representa gráficamente el número de lobos a lo largo del tiempo, veríamos que siempre habrían cada vez más lobos. En cambio, en una situación real, en el momento en el que deja de haber conejos porque ya han sido todos comidos por los lobos, el número de lobos también entra en un equilibrio, de manera que se ve reflejado en el gráfico como si fuera una S. Este punto donde no puede haber más lobos porque ya no hay más conejos accesibles es K, es decir, el tamaño máximo de la población de lobos, en nuestro caso, que pueda haber. Hay muchos tipos de poblaciones que siguen estrategias diferentes. Las dos competencias que vamos a ver son la R y la K. En la R la seguirían, por ejemplo, los peces, donde se reproducen y obtienen un número de descendientes muy alto. Con esto consiguen que algunos, aunque sean pocos, sobrevivan en un ambiente inestable y puedan continuar esta especie. Luego la K sería la que siguen muchos mamíferos y donde el número de descendientes es mucho más bajo, pero se consigue con ello que los progenitores cuiden de sus crías. Finalmente vamos a ver algunas de las interacciones que puede haber entre poblaciones, por ejemplo la de competencia, donde una población, por ejemplo de ovejas, entren en competencia con los conejos por la misma comida, que podría ser la hierba. También está el mutualismo, donde dos especies diferentes se ayudan mutuamente, por ejemplo la anémona, que le da protección al pez payaso, mientras que éste la limpia de desechos y también le proporciona otros beneficios. Encontramos también la depredación, donde una especie mata para obtener su presa y alimentarse de ella. Y no hay ejemplo más claro que un león con un ciervo. Para acabar el tema, vamos a darle un repaso al impacto humano sobre los ecosistemas. Estoy segura que estas 4 palabras se os van a quedar grabadas. Seguro que conocéis lo que es la contaminación, donde vemos vasos y botellas de plástico tirados al mar, y también incluso residuos tóxicos que contaminan nuestros ríos. También hay desequilibrios poblacionales, donde hay una especie, por ejemplo, invasora, que desplaza a otra especie autóctona y produciendo así un daño en el ecosistema y a nosotros mismos. La palabra eutrofización os puede sonar un poco raro, pero es fácil. Consiste cuando hay muchísimos nutrientes, mucha materia orgánica, en un lago, por ejemplo, o un río, donde se consume mucho más oxígeno del debido. Esto causa una especie de empodrimiento del lago y el crecimiento así de bacterias que crecen en condiciones sin oxígeno y que pueden ser letales. Finalmente, vemos también el cambio climático. El CO2, el monóxido de carbono, entre otros gases, provoca que la Tierra se empiece a calentar cada vez más, conllevando así a deshielos, un número más elevado de desiertos y la pérdida de muchas plantas y animales que solían crecer a bajas temperaturas. Aunque a veces no se les da mucha importancia a esas páginas del libro que hablan de esta problemática, espero que vosotros sí que le deis esa importancia que realmente se merece. Y ya está. Espero que os haya gustado el vídeo y si tenéis cualquier duda lo dejáis en los comentarios. ¡Chao!